Mi madre nunca me perdonó. El accidente que lo cambió todo. Mi padre casi muere una noche, y aunque no fue mi culpa, para mi madre, yo siempre fui el responsable. Incluso cuando él falleció, ella seguía viéndome como la razón de su sufrimiento. Siempre tuve claro que mi existencia no seguiría ese curso ideal que a menudo se retrata en las películas. Fui adoptado por una familia en la que la diferencia generacional era tan grande que fácilmente podría haber cabido otra generación entre nosotros. Me convertí en una rareza dentro de nuestras reuniones familiares, el rostro joven rodeado de rostros marcados por el tiempo. Siempre con una sonrisa, pero ajeno a gran parte del entorno. Me resultaba difícil conectar verdaderamente con mi padre, quien había nacido en 1927 y era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que se expresaba más con su silencio que con sus palabras. Mi madre, 10 años más joven que él, tenía una dulzura que el paso de los años había ido desgastando. Además, sufría de sordera en el oído izquierdo, lo que hacía que su percepción del mundo fuera tan desequilibrada como su capacidad auditiva. Ahora tengo 34 años y reflexiono sobre un capítulo de mi vida que ocurrió hace aproximadamente entre 12 y 15 años, un episodio que transformó profundamente la relación que tenía con mis padres, especialmente con mi madre. Ese periodo se convirtió en un vacío que se fue expandiendo con los años, lleno de silencios y de múltiples malentendidos. El hecho que marcó el inicio de todo fue algo tan cotidiano como trágico. Ocurrió durante una noche en la que el confort del sueño fue abruptamente interrumpido por un golpe seco proveniente del cuarto de mi padre. En ese estado entre dormido y despierto, pensé que quizás uno de nuestros animales había tumbado algo o, tal vez, que mi padre había dejado caer su bastón durante su rutina nocturna en el baño. Me limité a darme la vuelta, prefiriendo la calidez de mi cama en lugar de investigar lo sucedido. Esa elección me perseguiría durante mucho tiempo. La mañana siguiente reveló una verdad dura y devastadora. El grito aterrador de mi sobrino rompió el silencio habitual, un sonido cargado de pánico que me hizo saltar de la cama y correr a la habitación de mi padre. Lo que vi allí quedó grabado para siempre en mi memoria: mi padre tirado al lado de la cama, una manta fuertemente enredada en su cuello, y su piel tornándose de un tono azulado inquietante. Movido por la adrenalina, logré levantarlo y volver a colocarlo sobre la cama, retirándole cuidadosamente la manta del cuello. Su respiración era débil y dificultosa. La llamada a emergencias fue borrosa en mi memoria, al igual que la llegada de la ambulancia y el traslado urgente al hospital. La estructura común y corriente de nuestra casa se convirtió en una pieza crucial del rompecabezas de culpas que recayó sobre mí. Mi cuarto estaba justo al lado del suyo, lo cual, según algunos, implicaba que debía haber podido prever y evitar el accidente, incluso medio dormido. Pero en ese momento, mi mente no imaginó un escenario catastrófico. No contemplé la posibilidad de que mi padre pudiera caerse de la cama, a pesar de sus antecedentes médicos tras haber sufrido 3 derrames cerebrales. Mis padres adoptivos, por cuestiones prácticas, habían decidido dormir en habitaciones separadas. La movilidad de mi padre era limitada y mi madre necesitaba descansar bien para poder atenderlo durante el día. Esta distribución, aunque funcional, terminó generando un aislamiento no intencional para él. Mientras su cuarto estaba en el segundo piso, el de mi madre se encontraba justo debajo. Esa noche, como si el destino hubiese conspirado en nuestra contra, mi madre dormía recostada sobre su oído bueno, dejando expuesto el lado sordo hacia el techo, justo hacia donde provenían los sonidos del cuarto de mi padre. No oyó la caída, tal como yo tampoco lo hice. La sordera parcial de mi madre no era algo nuevo para ninguno de nosotros, durante años habíamos aprendido a adaptarnos a esa situación. Pero, en este contexto tan doloroso, se sintió como una amarga ironía que ninguno de los dos pudiera oír ese ruido crucial. La culpa de esa noche comenzó a devorar mis pensamientos. Una y otra vez me preguntaba, ¿qué habría ocurrido si hubiese estado completamente despierto? Era como si el solo hecho de estar cerca del cuarto de mi padre me hubiese convertido en el guardián de su bienestar, una responsabilidad que desconocía pero que, de alguna manera, me lo impusieron. Y sentí que había fallado en ese deber invisible. Tras el accidente, la salud de mi padre se agravó rápidamente y tuvo que ser trasladado a un hogar especializado para veteranos. El ambiente en casa se volvió denso y cargado de tensión. Cada palabra, cada mirada, cada gesto era filtrado a través de una atmósfera impregnada de reproches. El dolor que mi madre sentía se transformó en una ira que no supo contener y que dirigió hacia mí,
convirtiéndome en el blanco de sus emociones más intensas. Aunque era evidente que lo sucedido fue un accidente, una desgracia inesperada que yo no podría haber anticipado en mi estado somnoliento, para mi madre yo seguía siendo el responsable. En sus ojos, yo era el motivo por el cual su esposo, mi padre adoptivo, ahora se encontraba postrado en una cama de un hogar de ancianos. Su espíritu antes fuerte y decidido comenzó a apagarse poco a poco. El primer conflicto fue solo el inicio de un desmoronamiento familiar, como una grieta que se forma en una presa y que luego libera una avalancha de frustraciones y resentimientos acumulados durante años. La culpa que sentía mi madre se convirtió en un eco constante en mi vida, un recordatorio doloroso de aquella noche fatídica. Las conversaciones con ella se volvieron minas emocionales, cada frase que pronunciaba parecía ser insuficiente, y cada silencio, una acusación implícita. Cuanto más me culpaba ella, más me encerraba yo en mí mismo, protegiéndome detrás de una máscara de indiferencia, como un escudo contra el dolor que sus palabras causaban. Cuando tomé la decisión de alistarme en el ejército, sentí que era el primer paso hacia un futuro diferente, un camino propio que deseaba recorrer. Pero pronto, ese sueño se vio atrapado en la red de expectativas familiares y en el temor profundo de mi madre a quedarse sola. Ella, consumida por su dolor, interpretó mi decisión no como un acto de búsqueda personal, sino como un abandono. Después de haber llenado todos los formularios necesarios y estar listo para comenzar esa nueva etapa, mi madre tomó una medida que me dejó profundamente sorprendido y herido: se comunicó con el reclutador del ejército sin informarme. En esa conversación, de la que no supe hasta mucho después, ella expresó que yo había cambiado de opinión, que ya no quería seguir adelante con el alistamiento. Sus palabras firmes y concluyentes reflejaban sus propios temores y decisiones, no los míos. Fue un acto calculado, nacido de su desesperación por retenerme a su lado, para asegurarse de que no me fuera, de que continuara en casa cuidando de mi padre. Comprender que mi madre sería capaz de hacer cualquier cosa para mantenerme atado a una vida que ella consideraba adecuada para mí, fue algo profundamente doloroso, al mismo tiempo, frustrante. El hecho de que tomara decisiones a mis espaldas, particularmente interferir con algo tan decisivo como mi futuro en el ejército, fue un acto que sentí como una traición, una puñalada en lo más profundo de mi autonomía. Ese gesto no fue solo una acción aislada, sino un mensaje claro: mis sueños, mis metas personales, quedaban relegados a un segundo plano frente a su afán por preservar una estructura familiar que ya se sentía agrietada y frágil, incluso si eso significaba sacrificar mi libertad personal. Con mis planes destrozados y un ambiente cada vez más asfixiante en casa, decidí tomar un rumbo completamente diferente al que había imaginado. Fue entonces cuando opté por una vía que, hasta ese momento, había considerado solo como una opción de respaldo: ingresar a la universidad. Nunca pensé que terminaría dependiendo de esa salida, pero se convirtió en mi tabla de salvación. Cuando llegó la carta de aceptación de la universidad ubicada a más de 200.000 kilómetros de mi ciudad, supe que esa era mi oportunidad de escapar, de reconstruir mi vida lejos del nudo de culpa, tensión y silencio que envolvía mi hogar. Hice las maletas con prisa y con el corazón lleno de incertidumbre, metiendo mis pertenencias en unas cuantas cajas, sin tener claro si algún día volvería o cuándo podría hacerlo. Lo único que tenía seguro era una intensa necesidad de respirar aire nuevo y de buscar un espacio donde pudiera ser yo mismo, lejos de las sombras del pasado. Lo que me encontré al llegar fue un mundo completamente distinto al que había conocido. La universidad, con todos sus desafíos, me ofrecía también una sensación de libertad que jamás había experimentado. Pero esa libertad no venía sin complicaciones. Requería sacrificios, y uno de los más grandes fue la estabilidad económica. La carga emocional que arrastraba desde casa no desapareció al cruzar la frontera de lo físico. Era como una sombra persistente que me seguía, incluso en los días más iluminados por nuevas amistades o logros académicos. Para poder sostenerme por mi cuenta y evitar cualquier posibilidad de tener que volver, comencé a trabajar en 2 empleos. Me vi obligado a encontrar un balance, a aprender a vivir en una rutina exigente que no dejaba margen para el descanso, ni mucho menos para lamentaciones prolongadas. La convivencia entre trabajo y estudios se convirtió en mi nueva rutina. La biblioteca del campus se transformó en mi santuario personal, un lugar donde podía refugiarme entre libros, páginas subrayadas y el murmullo constante de estudiantes concentrados. Allí, no era el chico marcado por un accidente familiar, allí, simplemente era uno más entre cientos de jóvenes que soñaban con forjar su futuro. La tranquilidad de ese entorno me ofrecía una paz que no encontraba en ningún otro sitio.
Mi trabajo allí requería orden, atención y constancia, acomodar libros, mantener estantes impecables y asegurarme de que cada rincón del lugar favoreciera el aprendizaje. La rutina era tranquila y meticulosa, un fuerte contraste con el desorden emocional que todavía me acompañaba. Por otro lado, mi segundo empleo era mucho más dinámico. En la cafetería local, yo era barista. Preparaba cafés, lattes, capuchinos y atendía a una clientela siempre apurada pero agradecida. El ritmo de trabajo era frenético, pero también había algo gratificante en esa actividad, ver una sonrisa en el rostro de un cliente, compartir bromas con los compañeros de turno, sentir que era parte de algo, aunque fuese solo por unas horas. Este trabajo me enseñó más de lo que esperaba. Aprendí a mantener la calma en medio del caos, a mostrar una sonrisa a pesar del agotamiento, y a valorar los momentos simples de conexión humana. Aunque físicamente agotadores, esos empleos me dieron propósito. Fueron mi vía de escape emocional, una forma silenciosa de demostrarme a mí mismo que sí podía construir algo por mí mismo, sin depender de nadie, lejos de la narrativa familiar en la que me sentía atrapado. La satisfacción de saber que era yo quien financiaba mi educación, mi techo y mi comida, fue poderosa. Sentía que cada esfuerzo, cada turno largo, cada examen rendido con sueño acumulado, tenía sentido. Me sentía orgulloso saber que mis logros eran míos, y también que mis errores no eran más que escalones en un camino que yo mismo había elegido. En ese proceso, encontré pequeñas dosis de alegría, fragmentos de orgullo personal que iluminaban los días más difíciles. Estar ocupado, enfocado en estudiar y trabajar, era como una medicina que me ayudaba a lidiar con el dolor no resuelto del pasado. Por momentos, lograba dejar de lado la culpa, la tristeza, el resentimiento. Pero por mucho que avanzara, había preguntas que seguían acechándome. No podía evitar pensar en si lo que había hecho fue lo correcto. ¿Había sido egoísta por marcharme? ¿Fue cruel tomar distancia sin mirar atrás? ¿O simplemente había hecho lo necesario para sobrevivir emocionalmente? Esa duda seguía clavada en lo más profundo de mí, como una espina imposible de ignorar. El costo emocional de la distancia con mi familia fue más alto de lo que había anticipado. Aunque estuviera lejos físicamente, el peso del conflicto seguía firme sobre mis hombros. Extrañaba a mi padre, a ese hombre callado que, con sus silencios y gestos, representaba una forma de estabilidad que ahora me hacía falta. Sus palabras no eran muchas, pero su presencia era firme, y desde su ausencia, todo parecía más inestable. Y luego estaba mi madre, cuyas acusaciones seguían resonando como ecos en mi cabeza. A veces me encontraba reviviendo nuestras discusiones, volviendo una y otra vez a las palabras que más dolían. Me preguntaba si habría una manera de haber actuado distinto, si el daño entre nosotros era realmente irreversible. Y así, cada día se convertía en un ejercicio de resistencia emocional. Me movía hacia adelante, construyendo algo nuevo, pero con una parte de mí siempre atada a lo que había dejado atrás. Me preguntaba, ¿fui un mal hijo por irme? ¿Me equivoqué al poner mis propios sueños por encima del dolor de mi madre? ¿O simplemente elegí salvarme? Actualización 1. Tras finalizar mis estudios universitarios, logré asegurar un empleo estable, de esos que transmiten una mezcla de logro personal y compromiso inevitable. Era un paso firme hacia adelante, lejos del caos emocional del pasado, y al mismo tiempo, el inicio de una rutina marcada por salarios quincenales y pequeñas dosis de independencia. Cada día laboral era como escalar una colina constante hacia lo que parecía ser la adultez real, donde el éxito se medía en pagos puntuales y la capacidad de sostenerse sin ayuda. Las pocas veces que regresaba a casa se sentían como pequeñas batallas silenciosas. El ambiente estaba cargado de tensiones invisibles, miradas que hablaban más que las palabras, y un aire espeso lleno de reproches no expresados. La presencia de mi madre seguía siendo dominante, teñida por una culpa que se había instalado tan hondo en su manera de tratarme, que ya parecía inseparable de ella. No era que evitara a mi padre por falta de deseo, todo lo contrario. Me dolía en el alma verlo tan disminuido, tan distinto al hombre que una vez fue. Cada vez que lo visitaba, notaba como su energía se apagaba un poco más, como si el desgaste del entorno lo consumiera lentamente. Era un sufrimiento silencioso, alimentado por una mezcla complicada de amor, resignación y enfermedad. Fue en ese contexto que me impuse un nuevo objetivo en la vida, reunir los recursos necesarios para poder brindarle a mi padre la mejor atención posible.
Esta meta se convirtió casi en una obsesión, en una misión que tomé como una forma personal de redimirme, de compensar lo que sentía como errores pasados. Imaginaba que, si podía brindarle el cuidado que merecía, entonces tal vez podría sanar un poco de la culpa que llevaba dentro. Mi carrera profesional dejó de ser simplemente una ocupación para convertirse en un vehículo de propósito. Cada aumento de sueldo, cada escalón en la jerarquía laboral, no solo significaba un avance personal, sino también un paso más hacia ese cuidado digno que deseaba para mi padre. No dejaba de reconocer la ironía de la situación, me esforzaba incansablemente por ayudar a un hombre con quien, debido a circunstancias fuera de su control, había terminado sintiéndome desconectado. Sin embargo, el amor permanecía ahí, intacto, aunque cubierto por capas de distancia y silencio. Cuando finalmente llegó la noticia de su fallecimiento, fue como si el tiempo se detuviera. Recibí la llamada una noche, a una hora tan avanzada que parecía que hasta el mundo dormía con miedo de lo que esa conversación pudiera traer. Era mi tía al teléfono. Su voz, aunque contenida, estaba cargada de una tristeza innegable. «Es sobre tu padre», dijo, y en ese instante, algo dentro de mí se quebró. Me costaba asimilarlo, aunque desde hacía tiempo sabíamos que ese desenlace era probable. Aún así, el impacto fue devastador. Me encontraba a cientos de kilómetros de distancia, en una vida completamente distinta, protegida por una rutina que me alejaba del dolor, pero también del pasado. La noticia me golpeó como una ola inesperada. Fue un nudo en el estómago, una mezcla de angustia, remordimiento y tristeza profunda que se arremolinaban sin tregua. Mi vínculo con mi madre seguía roto en muchas formas, apenas sostenido por la formalidad y los recuerdos, y la muerte de mi padre dejó al descubierto todas esas emociones no resueltas. Sin embargo, en medio de toda esa confusión, el amor que sentía por él emergió con fuerza, un amor auténtico, a pesar de las complicaciones, a pesar de que nunca compartimos la misma sangre. Él había sido mi figura paterna, mi roca silenciosa. No hubo tiempo para preparar maletas ni elegir qué llevar. La urgencia de la noticia me empujó a actuar sin pensar demasiado. Solo sabía que tenía que regresar cuanto antes. El primer medio de transporte disponible fue un autobús que salía al amanecer. No fue una elección racional, sino una impulsada por la desesperación de no perderme ese último momento. A medida que el sol empezaba a despuntar en el horizonte, las sombras alargadas del paisaje parecían reflejar el peso que llevaba en el pecho. El viaje en sí fue una neblina emocional. Cada kilómetro recorrido era una mezcla de ansiedad por enfrentar a mi familia y tristeza por la pérdida. En mi cabeza, ensayaba posibles conversaciones, imaginaba lo que dirían, lo que yo respondería, mientras luchaba contra las lágrimas y los recuerdos. Era una batalla interna constante entre el dolor de haber estado lejos y el miedo de no haber hecho lo suficiente mientras él vivía. Cuando llegué a la funeraria y lo vi allí, en su descanso final, todo se volvió real. Su rostro mostraba una paz que no había tenido en sus últimos años. Esa quietud tan serena contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Fue en ese instante que mi coraza emocional cedió. Todo el dolor que había reprimido durante tanto tiempo salió a flote. Verlo así, tan inmóvil, me hizo sentir la crudeza del tiempo perdido, de las palabras no dichas, de los gestos que nunca llegaron. De pronto, todas las heridas que había creído tan profundas comenzaron a verse pequeñas frente a la magnitud de esa pérdida. Observé cada detalle de su rostro, cada marca, cada arruga. Era como leer un libro escrito en piel, donde cada línea contaba una historia, de lucha, de sacrificio, de amor dado sin esperar recompensa. Y en ese momento entendí lo efímero de la vida, como la muerte no da segundas oportunidades para disculparse ni para curar heridas. El peso de lo que nunca llegamos a resolver cayó sobre mí con fuerza. Todo el resentimiento que había cargado durante años se mezclaba ahora con una tristeza que no tenía palabras. Lo único que deseaba con todo mi ser era retroceder el tiempo, tener una última conversación, decirle cuánto lo quería, abrazarlo una vez más. Perder a mi padre dejó un vacío inmenso, uno que sé que nunca se llenará. Pero su partida también fue una dura lección sobre la fragilidad humana y sobre la necesidad urgente de perdonar, de comprender, de amar incluso cuando es difícil. Mientras me encontraba rodeado de rostros tristes, de personas que compartían el duelo por quien había sido un hombre fuerte y noble, sentí como mi propio dolor se entrelazaba con el de los demás. En ese espacio silencioso, interrumpido solo por murmullos y pasos arrastrados, supe que aferrarme al enojo solo prolongaba mi sufrimiento.
A pesar de la distancia emocional que había existido entre nosotros, mi padre siempre fue un faro, alguien que, con su presencia tranquila, me dio más de lo que supe valorar en vida. Al final del servicio, me quedé de pie al final de la sala, ofreciendo una mano silenciosa, un gesto de gratitud a cada persona que se acercaba a rendir homenaje a su memoria. Era mi manera de despedirme, de cerrar ese capítulo con dignidad y respeto. Sentí que, en ese momento, no importaban las diferencias del pasado. Lo que quedaba era el legado de un hombre que, a su manera, siempre estuvo presente. Ese silencio respetuoso que reinaba en la sala se quebró de manera abrupta cuando la voz de mi madre se elevó por encima del murmullo contenido de los asistentes. Era una voz aguda, tensa, impregnada de dolor, pero también cargada de enojo, y su acusación fue tan inesperada como hiriente. «Él también es responsable de su muerte», exclamó señalándome con un dedo tembloroso, acusador. «¿Qué clase de hijo abandona a su padre? ¿Qué ser tan egoísta se va a estudiar mientras su familia se desmorona?» Sus palabras, como cuchillas afiladas, cortaron el aire solemne de la sala. Los presentes contuvieron la respiración. Algunas miradas se alzaron, otras se desviaron incómodas, y hubo un silencio extraño, denso, que se sintió como una bofetada colectiva. Lo que dijo me golpeó fuerte, no porque fuera algo que no hubiera escuchado antes, sino por el lugar y el momento que eligió para repetirlo. Fue una herida vieja que volvió a abrirse, un dolor conocido que regresaba con fuerza renovada, reviviendo años de incomprensión, de reproches silenciosos y palabras amargas nunca digeridas. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si estuviéramos de vuelta en esos días en que el hogar se sentía más como una trinchera que como un refugio. Sentí la mordaz ironía de la situación morderme por dentro. Había sido precisamente ese tipo de acusaciones, lanzadas en el pasado con similar furia, las que me obligaron a alejarme. Fue su dureza la que me hizo sentir que no pertenecía, que mi esfuerzo por tener una vida mejor era visto como una traición. Ahora, en pleno funeral de mi padre, en medio del duelo compartido, ella repitió la misma historia, hacerme quedar ante todos como un hijo desalmado, como un traidor en un momento en que lo único que deseaba era honrar su memoria en paz. Dentro de mí, el dolor se duplicó. No solo lloraba la ausencia de mi padre, sino también la pérdida definitiva de algo más profundo, la esperanza de alguna vez tener una familia que pudiera sanar. El peso emocional era asfixiante, una ola que me arrastraba sin piedad, una tristeza tan intensa que amenazaba con romperme en pedazos. Yo había viajado hasta aquí con la esperanza de encontrar consuelo, de cerrar una etapa con dignidad, de despedirme de mi padre sin resentimientos. Pero lo que encontré fue una condena pública, una acusación lanzada sin consideración por la única persona cuya aprobación, aunque sea pequeña, anhelaba desesperadamente. Sentí que cada mirada me examinaba con atención. Algunos rostros mostraban comprensión, otros simplemente juzgaban en silencio. Me encontraba de pie, expuesto, sin posibilidad de justificarme. Comprendí, con una claridad dolorosa, que no valía la pena intentar defenderme. Nadie quería escuchar mi versión, ya habían decidido quién era el villano de esta historia. Mi madre, con unas pocas frases, había sellado mi imagen ante los demás. Para ellos, yo era el hijo despegado, el joven que abandonó su hogar cuando más lo necesitaban. Y aunque ese juicio me dolía, lo que más me afectaba era que ella, de todas las personas, eligiera convertirme en el blanco de su dolor en un momento tan sagrado. Sin embargo, dentro de mí, yo conocía la verdad. Sabía lo que se sentía cargar con la culpa, lo había hecho incontables veces. No era ajeno al remordimiento, a los sí, que tantas noches me habían robado el sueño. Había revivido ese día una y otra vez, preguntándome si existía una versión de la historia en la que yo hubiese podido hacer algo más, algo distinto. Pero también conocía el sentimiento de haber sido desplazado, de no ser escuchado, de haber sido convertido en un símbolo de fracaso ante los ojos de quien debía ofrecer apoyo. Era ese dolor, constante y punzante, lo que me había empujado a buscar distancia, a construir una nueva vida lejos del ruido emocional de un hogar que no me daba paz. Actualización 2. Mientras permanecía allí, inmóvil entre los murmullos apagados y las miradas que se deslizaban furtivas a mi alrededor, comprendí algo fundamental: las palabras duras de mi madre, aunque profundamente dolorosas, no eran una sentencia sobre quién soy. Eran, más bien, una manifestación de su propio sufrimiento, una expresión torpe de su incapacidad para afrontar la pérdida de su compañero de vida y la distancia emocional que había crecido entre nosotros. Compartíamos el mismo dolor,
pero cargar con el peso de su culpa no haría retroceder el tiempo ni devolvería a mi padre a la vida. Tampoco repararía los años de incomprensión ni cerraría la brecha que se había abierto entre madre e hijo. Un rato después, me encontré solo, sentado en el porche de la funeraria, con la mirada perdida en el suelo. Mis lágrimas caían sin hacer ruido, pero con la fuerza de una tormenta interna. La escena del funeral, marcada por la acusación pública de mi madre, me había dejado hecho pedazos. Sentía como si algo dentro de mí se hubiese roto definitivamente, como si los últimos vestigios de lo que una vez consideré mi familia, se hubieran desvanecido en ese momento, tragados por un abismo de dolor. Fue entonces cuando mi tía apareció. Su sola presencia era como una caricia en medio de tanto caos. No dijo mucho, solo se acercó, como quien sabe que no hacen falta muchas palabras para demostrar que uno está ahí. ¿Qué ocurre?, me preguntó con una voz baja, dulce, que contrastaba con la aspereza que aún resonaba dentro de mí. No pude más. Algo dentro de mí cedió, como una presa que ya no podía contener el caudal. Le conté todo, el modo en que mi madre me había culpado por la muerte de mi padre, las palabras duras que usó frente a todos, como me llamó cruel y egoísta sin ningún reparo. Hablé sin filtro, sin tratar de disimular la tristeza ni el desconcierto. El dolor acumulado durante años y la confusión que me había estado asfixiando encontraron finalmente una salida en esa conversación. Mi tía no me interrumpió. Escuchó en silencio, y su rostro reflejaba tanto dolor como compasión. Cuando terminé, soltó un suspiro largo y profundo, un sonido cargado de pena por las palabras de su hermana y de ternura por mi sufrimiento. Tu mamá está destrozada, y por eso reacciona atacando, dijo finalmente. Pero eso no justifica lo que te dijo, ni mucho menos la forma en que te ha tratado. Animado por su comprensión, le conté algo que llevaba mucho tiempo guardado, la historia de aquella noche en la que escuché a mi padre caer de la cama, el golpe que me despertó de golpe, el terror que sentí al encontrarlo tirado en el suelo por la mañana, y mis desesperados intentos por ayudarlo. Fue una especie de confesión, un esfuerzo por mostrarle que no era el monstruo que mi madre pintaba, sino alguien que había estado allí, que había sufrido, que había intentado hacer lo correcto dentro de sus posibilidades. Lo que sucedió después me tomó por sorpresa. Mi tía tomó mi mano entre las suyas y la apretó con cariño. A partir de hoy, tú eres mi nuevo hijo adoptivo, dijo con firmeza, pero con ternura. Sus palabras no eran solo una expresión afectiva. Eran una promesa. Una declaración de que, en un momento en que me sentía más solo que nunca, había alguien dispuesto a ofrecerme un lugar, a reconocerme, a quererme sin condiciones. Puedo ver cuánto necesitas a tu madre, continuó. Pero si ella no puede ver lo que llevas dentro, si no puede reconocer tu verdad ni tu dolor, entonces no te merece. Fue como si esas palabras echaran un poco de bálsamo en mis heridas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un pequeño alivio, un momento de consuelo entre tanta oscuridad. Porque eso también es familia, no siempre es la que te cría, sino la que te abraza cuando más lo necesitas. Nos quedamos allí un rato, sentados en silencio, acompañados por la brisa de la noche y el crujido de las hojas. En medio de todo ese caos emocional, su presencia me ofreció algo nuevo, esperanza. Sentí que aquel gesto, aquella aceptación incondicional, era el inicio de algo distinto. Un nuevo capítulo en mi vida, en el que no todo estaba perdido. Ese momento me hizo ver que, aunque la relación con mi madre probablemente nunca volvería a ser lo que quise, no estaba tan solo como había creído. La vida seguiría adelante, y aunque el camino sería incierto, con el apoyo de mi tía podría comenzar a reconstruirme, paso a paso. A pesar de la pérdida, a pesar de la culpa y el dolor, sus palabras me abrieron una posibilidad, la de sanar, la de redibujar los contornos de lo que significa familia, y tal vez, con el tiempo, encontrar un nuevo sentido a todo lo que había vivido.